¿Alguna vez te preguntaste cómo es vivir en la ciudad más fría del mundo? No todo es tan simple como abrigarse, con temperaturas promedio de menos 41 grados en enero. Eso es mucho más de lo que el autocongelador, se congelan los autos, las tuberías y las calles. En este video conoceremos cómo es Yakutsk, la ciudad rusa más fría del planeta. Yakutsk es la capital de la República de Sajá, en Siberia Oriental, Rusia. La ciudad está situada a unos 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico y su población es de aproximadamente 300.000 habitantes. La República de Sajá es una de las 22 repúblicas que junto con los 47 oblast, 9 krais, 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales, conforman los 85 sujetos federales de Rusia. Situada a 5.000 kilómetros al este de Moscú, sobre el permafrost del lejano oriente ruso, los residentes de la ciudad ven a menudo como el termómetro desciende regularmente por debajo de los 41 grados bajo cero. Con un clima extremo, Yakutsk es la ciudad más fría del planeta, la media en el mes de enero es de menos 41 grados centígrados y la de julio, que es el mes más caluroso, es de 18 grados centígrados. El clima subpolar, subártico o boreal es un tipo de clima continental que se encuentra en esta región del planeta. A pesar de estar localizada a 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico, en Yakutsk viven alrededor de 300.000 personas, según el censo más reciente del que se tiene registro. Muchos de ellos son científicos especializados en diferentes ramas. El lugar es un importante centro cultural, científico y económico de la región. La vida se desarrolla principalmente entre la nieve y la escasa luz del sol. Dadas las condiciones meteorológicas extremas que se viven en Yakutsk, las temporadas de frío son mucho más extensas que en otras partes del mundo, alcanzando su punto más gélido en enero, en el primer trimestre del año. El promedio de temperatura ronda los menos 41 grados centígrados, las temperaturas más bajas jamás registradas en el planeta fuera de la Antártida se produjeron en la cuenca del río Yana, al noreste de Yakutsk. También en la zona donde se encuentra Yakutsk, se producía el 20% de diamantes a nivel mundial. Muy cerca se encuentra una antigua mina llamada Mir con 525 metros de profundidad y tiene un diámetro de 1.200 metros, siendo el segundo mayor agujero excavado en el mundo. Por ende, se convirtió en una ciudad cuyo poder económico es importante para Rusia. Mucha población de Yakutsk trabajaba en la extracción de diamantes y es por esta razón por la que viven tantas personas en un clima tan extremo. De los 300.000 habitantes que componen Yakutsk, el 52% son yakutos, el 42% son rusos y el 6% restante son de otras etnias, como ucranianos y evenkis. La temporada fría dura poco más de 3 meses, del 16 de noviembre al 26 de febrero, con temperaturas extremas. El mes más frío del año es enero, con una temperatura mínima promedio de menos 41 grados centígrados y máxima de menos 35 grados centígrados. Es por eso que las actuales mediciones son inusuales y más teniendo en cuenta el tiempo que dura esa ola polar. El mes más cálido del año en Yakutsk es julio, con una temperatura máxima promedio de 24 grados centígrados y mínima de 13 grados centígrados. Además, en los meses de verano el sol no se esconde durante 20 horas, por lo que solo hay 4 horas de oscuridad natural al día. Su peor momento con fríos extremos recientes ha ocurrido en este año, específicamente en el mes de enero que alcanzó los menos 60 grados centígrados. Sin embargo, algunos residentes han asegurado que hay días más fríos, pero los termómetros no son capaces de medir esas temperaturas. Debido a las bajas temperaturas que la sitúan como la ciudad más fría del mundo, Yakutsk tiene que ajustarse a sus características ambientales para poder sobrellevar una vida que quepa dentro de lo normal. Por ejemplo, los coches que se quedan en la calle aparcados tienen que arrancarse muy habitualmente para que el motor no se congele. Las tuberías que en otro lugar del mundo se ubicarían debajo de las calles, aceras y casas, aquí se encuentran a varios metros por encima del suelo para que no se congelen y no haya problemas de abastecimiento de agua y gas. En los mercados de pescado y carne no hacen falta congeladores ya que la comida se mantiene con la baja temperatura. No usan anteojos porque el frío se los incrusta en segundos en la piel. Aunque la nieve esté garantizada, llueve poco por lo que se podría decir que tiene un clima extremadamente seco por raro que parezca, con apenas 235 milímetros de lluvia por año, concentradas en los meses de verano. Producto de la nieve la ciudad experimenta la formación de hielo y ventiscas, lo que hace que la limpieza de la ciudad sea un verdadero desafío. A pesar de esto, la ciudad está equipada con vehículos especiales para la eliminación de hielo y la limpieza de calles.
Los muertos se entierran sin ataúd, directamente haciendo un pozo de 2 metros de profundidad en el suelo. Cavarlo es tan difícil como esculpir en la roca. Entonces, para ablandar el hielo se cubre previamente con carbón ardiente durante 3 días. Los cuerpos se cree que permanecen intactos e inalterables durante 100 años. Pero ¿cómo es posible que esta ciudad experimente temperaturas tan bajas? Hay varias razones por las cuales Yakutsk, ubicada en Siberia Oriental, es conocida como la ciudad más fría del mundo. En primer lugar, la ciudad se encuentra a una latitud muy alta, cerca del círculo polar ártico. Esto significa que experimenta largos periodos de oscuridad en invierno y días largos y soleados en verano. Durante el invierno, el sol apenas se eleva sobre el horizonte, lo que significa que la ciudad recibe muy poca luz solar y por tanto muy poco calor. Además, Yakutsk está rodeada por vastas extensiones de tundra y bosque boreal, lo que hace que el clima sea extremadamente seco. La falta de humedad en el aire permite que las temperaturas caigan aún más, ya que el aire seco no retiene el calor tan bien como el aire húmedo. De hecho, la humedad relativa en Yakutsk puede ser tan baja como el 10% en invierno, lo que significa que el aire es extremadamente seco. Por último, Yakutsk se encuentra en una zona de alta presión atmosférica en invierno, lo que conlleva que el aire frío se estanque sobre la ciudad y no se mueva hacia otras áreas. Esta situación, combinada con la falta de luz solar y la sequedad del aire, hacen que las temperaturas caigan a niveles extremos. En definitiva, Yakutsk es una de las ciudades más frías del mundo debido a su ubicación geográfica en latitudes muy altas, la sequedad del aire y la falta de luz solar durante los largos inviernos siberianos. A pesar de los desafíos que presenta el clima extremo de Yakutsk, sus habitantes han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. La región es el hogar de diversas comunidades indígenas que han desarrollado formas únicas de vida y culturas durante siglos, adaptándose al entorno hostil. La región es conocida por su artesanía tradicional como la ropa hecha de piel de reno. A pesar de todo esto, la ciudad más fría del mundo, llamada Yakutsk, es una ciudad fascinante, llena de vida y cultura, ya que pese a su clima extremadamente frío, la adaptación de sus habitantes es verdaderamente impresionante, y la ciudad es un testimonio de cómo la humanidad puede sobrevivir y prosperar en ambientes extremos. Si buscas una experiencia única y emocionante, la ciudad más fría del mundo es un destino que vale la pena explorar. ¿Te gustaría vivir en Yakutsk, la ciudad más fría del planeta? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.